Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Profe. Sí, buenas tardes, profesor, se le escucha. Ok, vamos a comenzar pues con como les comenté, pues el primer capítulo, a desarrollar el primer capítulo del libro, ¿no? Que habla acerca de organización del sistema nervioso. El primer capítulo realmente es como una introducción a lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el curso, ¿no? Cada uno de los temas que se mencionan en este capítulo luego son desarrollados aparte como un capítulo individual, ¿no? Así que más que todo, pues esto es un panorama amplio a el sistema nervioso, su división, las estructuras principales, pero luego pues haremos énfasis en cada una de estas estructuras, como verán pues en los capítulos subsiguientes del libro. ¿Ok? El sistema nervioso podemos dividirlo en dos grandes ramas, ¿no? Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula. El sistema nervioso periférico se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo, a su vez, lo podemos dividir en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central, pues los dos grandes ramas serían el sistema nervioso, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, y las dos grandes ramas del sistema nervioso central serían el encéfalo y la médula espinal. Ahora bien, muchas veces pensamos que el encéfalo y el cerebro son sinónimos, pero esto no es así. El cerebro forma parte del encéfalo. El encéfalo está formado por tres estructuras que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Que pues ahí están contenidos todos los que son los lóbulos cerebrales y el diencéfalo, ¿sí? El tallo encefálico y el cerebelo. ¿Sí? Las tres estructuras que forman el encéfalo son los hemisferios cerebrales, el tallo encefálico y el cerebelo. Dentro de los hemisferios cerebrales, pues encontramos a los núcleos basales, al diencéfalo que está formado por el tálamo, hipotálamo y epitálamo. Dentro del tallo encefálico, entonces sabemos que el tallo encefálico está formado por tres estructuras, que son mesencéfalo, o sea, tres estructuras de superior e inferior, que son mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. ¿Sí? Y la otra estructura que forma el encéfalo es el cerebelo, ¿no? Con los hemisferios cerebelosos y el vermis cerebeloso. ¿Sí? La otra parte, pues, del sistema nervioso central es la médula espinal, ¿no? Y en la médula, pues, vamos a encontrar 31 segmentos medulares, ¿no? 8 segmentos medulares cervicales, 12 segmentos medulares torácicos, 5 segmentos medulares lumbares, 5 segmentos medulares sacros y un segmento medular coccígeo, ¿sí? Y recordemos pues que la médula se encuentra contenida dentro del canal vertebral, ¿sí? Tenemos 31 segmentos medulares, pero tenemos 33 vértebras, ¿no? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas, ¿no? Entonces este es un concepto que hay que tener claro, ¿no? Bien. El desarrollo del sistema nervioso inicia hacia la tercera semana de gestación, ¿sí? Entre los días número 18 y 21, ¿no? Recordamos, pues al inicio hay un disco bilaminar que solamente está formado por endodermo y ectodermo, y luego hay un disco trilaminar que está formado por endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿no? Y es del ectodermo la lámina embrionaria de donde se van a estar derivando las estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Luego del ectodermo, pues se forma la cresta neural. A partir de la cresta neural, entonces se va a estar desarrollando el tubo neural, y este tubo neural pues conlleva la formación de un neuroporo anterior o rostral y un neuroporo posterior o dorsal, ¿sí?
Del neuroporo anterior o rostral se van a estar formando las diferentes estructuras del encéfalo que ya mencionamos. Y del neuroporo posterior o dorsal, entonces se formará la médula espinal con los segmentos que mencionamos previamente. Del neuroporo anterior o rostral se forman las vesículas encefálicas primarias. ¿Cuáles son las vesículas encefálicas primarias? Son 3 vesículas encefálicas primarias. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Este es el orden de superior e inferior, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y de estas vesículas encefálicas primarias se forman las vesículas encefálicas secundarias. ¿Cuáles son estas vesículas encefálicas secundarias? Del prosencéfalo, entonces se da origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo y el romboencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. De estas vesículas encefálicas secundarias es de la cual pues se desarrollan las estructuras maduras que todos conocemos como encéfalo, ¿no? Del telencéfalo dará origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, como dije hace un rato, dará origen al tálamo, al hipotálamo y al epitálamo. El mesencéfalo continuará siendo mesencéfalo. El metencéfalo dará origen al puente de Barolio y al cerebelo. Y el mielencéfalo dará origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo, que son sinónimos. Dentro de estas estructuras vamos a encontrar cavidades por las cuales va a estar corriendo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Luego hablaremos, hay un capítulo del líquido cefalorraquídeo en donde vemos esto nuevamente. Pero para que nos vayamos familiarizando, pues, la cavidad del telencéfalo, ¿sí?, será los ventrículos laterales, que es la cavidad que se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales. La cavidad del diencéfalo será el tercer ventrículo. La cavidad del mesencéfalo será el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, son sinónimos. Y la cavidad del romboencéfalo, entonces será el cuarto ventrículo, ¿sí? Cuando vemos el recorrido del líquido cefalorraquídeo a través de las cavidades ventriculares, vemos que él va, luego de su producción en los plexos coroides, va de los ventrículos laterales, por medio del foramen de Monro, foramen interventricular, al tercer ventrículo, del tercer ventrículo por medio del acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y bueno, luego del cuarto ventrículo puede ir a la médula o puede ir a las cisternas, ¿no? Pero como les comento, pues para ir familiarizándonos con las cavidades ventriculares y a qué vesículas encefálicas por él fue corresponden. que me di cuenta de que fue súper injusto. Como dije, el encéfalo pues está formado por 3 estructuras, ¿no? O sea, los hemisferios cerebrales, que tienen los lóbulos cerebrales, los núcleos basales y el diencéfalo. Y el profe, el tallo encefálico, que está formado por mesencéfalo, puente y bulbo, y el cerebelo, ¿no? Sí, luego, pues hay una clase en donde hablamos solamente de hemisferios cerebrales y sabemos pues que está formada de sustancia gris y sustancia blanca, va a tener pues corteza cerebral formada principalmente por sustancia gris y vías de comunicación que va a estar formada por sustancia blanca, ¿no? Igual hablamos del tallo encefálico, de cada una de las estructuras de las diferentes partes del tallo encefálico y su función, y de la misma forma pues del cerebelo con sus 3 funciones básicas, que serían la del equilibrio, la regulación del tono muscular y la regulación del movimiento desde el punto de vista extrapiramidal. Igual, pues, la médula espinal, todo el sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula, va a estar cubierto, pues, por unas estructuras que se denominan cubiertas meningias, que en su orden de exterior a interior serán la dura madre, aracnoides y pía madre. Y entre ellas, pues, habrán espacios, ¿no? Igual hay un capítulo que se llama meninges solamente, ¿no? Y importante, pues el espacio subaracnoideo, aquel que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, porque este, pues, es el espacio por donde corre el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Igual, pues, recordar lo que mencionamos hace un rato, que existen 31 segmentos medulares por 33 vértebras, ¿no? Saber que la médula
al inicio del desarrollo del feto, pues ocupa todo el canal vertebral. Sin embargo, cuando se da el nacimiento, ya en las últimas etapas del desarrollo, la médula asciende de tal forma que su parte inferior, que se denomina cono medular, se encuentra en el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Cuando el cono medular se encuentra por debajo del borde superior de la segunda vértebra lumbar, a esto se le denomina síndrome de médula anclada y produce pues una característica de signos y síntomas que se denominan pues neurona motora superior y neurona motora inferior, caracterizado pues por hipotonía, hiperreflexia, hipertonía, parálisis espástica, flácida, pie equinovaro, alteración de los reflejos urinarios, ¿sí? Y esto pues es una patología del desarrollo, ¿no? Por eso pues hay que saber que el cono medular, que es la porción inferior de la médula, siempre debe terminar en el borde superior de L2, ¿no? Saber que hay 8 segmentos medulares cervicales, pero solamente existen 7 vértebras cervicales, ¿no? Hay 12 segmentos medulares torácicos por 12 vértebras torácicas, 5 segmentos medulares lumbares por 5 vértebras lumbares, 5 segmentos medulares sacros por 5 vértebras sacras y un segmento medular coxígeo por 4 vértebras coxígeas, ¿no? De igual forma, saber que por debajo de L2, o sea, por debajo del cono medular, pues lo que tenemos entonces es la cauda equina o cola de caballo, que son las raíces lumbares que van a estar formando principalmente el plexo lumbosacro, ¿sí? El Profe, sistema disculpe, nervioso, perdón. ¿podría repetir lo que dijo que se encuentra por debajo del cono medular? Ajá, bueno, por debajo del cono medular, o sea, el cono medular es la porción inferior de la médula. Por debajo del cono medular lo que encontramos son raíces nerviosas, ¿sí? Ya no va a haber médula, ¿sí? Y a estas raíces nerviosas finales o terminales se le denomina cauda equina o cola de caballo, ¿no? Que serán las raíces que van a estar formando pues el plexo lumbosacro principalmente. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, dije que el sistema nervioso se dividía en dos grandes brazos, que es el sistema nervioso central, que es lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? Formado por encéfalo y médula, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo dividimos en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, ¿sí? Somático para todo aquello que nosotros podemos controlar, ¿no? Nuestras extremidades, ¿sí? Van a estar controladas principalmente por nervios periféricos, que salen de la médula, ¿no? Serán estos nervios raquídeos, ¿sí? Y los nervios raquídeos, pues generalmente son mixtos, tienen una raíz motora y una raíz sensitiva, ¿no? Y por lo tanto van a estar dando inervación tanto sensitiva como inervación motora. Ese sería el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo será para todo aquello que es involuntario, o sea, glándulas, músculo liso, músculo cardíaco, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo va a estar dividido en dos grandes ramas, que serían el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En la mayoría de los órganos, el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen una función antagónica, o sea que uno hace lo contrario del otro. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el corazón, el sistema nervioso simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que el sistema nervioso parasimpático pues, produce una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? A nivel gastrointestinal, por ejemplo, el sistema nervioso simpático disminuye todo lo que tiene que ver con el peristaltismo y el sistema nervioso parasimpático pues aumenta todo lo que tiene que ver con el peristaltismo, ¿no? Y esto se debe a que el sistema nervioso simpático es lo que nos prepara para la lucha o huida, todo aquello necesario para la utilización de energía. Mientras que el sistema nervioso parasimpático pues sería lo contrario, es todo aquello que nos prepara para la conservación de la energía, ¿no? Mientras el sistema nervioso simpático transforma la glucosa en ATP, el sistema nervioso parasimpático transforma la glucosa en glucógeno, ¿no? Que es la molécula de almacenamiento, ¿sí? Y así sucesivamente en los diferentes órganos y bueno, cuando veamos sistema nervioso autónomo, pues vamos a detallar con mayor función, pues cuál es la característica de cada sistema dentro de cada órgano.
Es importante saber pues que existen nervios craneales, ¿no? Son 12 pares de nervios craneanos que van desde el primero, que es el oftálmico, hasta el 12º, que es el hipogloso. Y pues, cuando hablemos de nervios detallaremos la función de cada uno de ellos. Pero acá es importante saber que algunos de ellos tienen función somática, o sea, función voluntaria, como por ejemplo los músculos extraoculares del ojo, que ahí tenemos el tercero, el cuarto y el sexto, ¿no? O como por ejemplo el hipogloso, que tiene función sobre la lengua, ¿sí? Y algunos de ellos tienen función parasimpática, o sea, sobre glándulas, ¿no? Y sobre músculo liso, como por ejemplo el, el séptimo, que tiene función sobre las glándulas lacrimales, las glándulas sublinguales, o el vago, que tiene función sobre todas las vísceras hasta el ángulo cólico izquierdo, ¿sí? Entonces esto es importante conocerlo. Igual, pues lo vamos a hablar en detalle cuando hablemos de nervios craneanos. Y la última diapositiva de este resumen, pues valga la redundancia, es un resumen de el desarrollo embriológico del sistema nervioso, ¿sí? Pues cómo va desarrollándose desde la cresta neural, pues la formación del tubo neural, los neuroporos anteriores o rostrales, las vesículas encefálicas primarias, secundarias, hasta las estructuras maduras, y el desarrollo de la médula a partir del neuroporo posterior, ¿sí? En este fin de semana yo les voy a hacer llegar todos los PowerPoint de todo el semestre, ¿sí? Y bueno, ahí yo les iré diciendo cuál vamos a ir desarrollando tema a tema, ¿no? Pero sí se los voy a hacer llegar todos para que los tengan desde ya. Y bueno, aquel que puede ir leyendo por su parte, tanto viendo el PowerPoint como leyendo el libro, pues cosa de que cuando hagamos este resumen, pues estemos más empapados de lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta de lo que hemos mencionado? Doctor, una pregunta. En el libro habla que el sistema nervioso autónomo forma parte tanto del central como del periférico. Bueno, ok. Lo que pasa es que el sistema nervioso periférico siempre tiene un control central. Cuando hablemos de hipotálamo, y el hipotálamo forma parte del diencéfalo, ¿no? Dijimos que el diencéfalo estaba formado por tálamo, hipotálamo y epitálamo, ¿no? Vamos a ver que hay un núcleo que se llama núcleo hipotalámico anterior y un núcleo que se llama núcleo hipotalámico posterior. El núcleo hipotalámico anterior es el sitio hipotalámico de control del sistema nervioso parasimpático. Y el núcleo hipotalámico posterior es el sitio de control hipotalámico del sistema nervioso simpático. Entonces, realmente el sistema nervioso periférico sí tiene un control central, pero desde el punto de vista taxonómico se divide como sistema nervioso periférico porque realmente son nervios que van a estar haciendo su función fuera del sistema nervioso central. Por eso se dice que el sistema nervioso autónomo forma parte del sistema periférico junto con el sistema nervioso somático. No sé si me expliqué. Al final, la función de los nervios raquídeos, sí, los nervios raquídeos forman parte del sistema nervioso periférico, tienen una función, tienen un control central. O sea, si se daña el cerebro, yo no puedo mover mi mano, por ejemplo. O si se daña la médula, yo no puedo mover ni las manos ni las piernas. Y quien hace el movimiento de las manos y las piernas es un nervio periférico, ¿verdad? O sea que es parte del sistema nervioso periférico, pero tiene un control central. Entonces, a eso te dice el libro cuando habla de que forma parte del sistema nervioso central y periférico, es porque tiene un control central, pero realmente forma parte del sistema nervioso periférico porque la función está desarrollada por nervios periféricos, ya sean nervios craneanos o nervios raquídeos. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, consulta, la próxima semana que haremos el capítulo 2. El capítulo 2 el miércoles y el capítulo 3 probablemente el viernes, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿En dónde se produce específicamente el líquido cerebroespinal? El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras que se denominan plexos coroides. El 70% del líquido cefalorraquídeo se produce allí. Hay una parte que viene del agua, del metabolismo del agua, otra parte viene de los vasos linfáticos, pero para términos generales, el 70% del líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides que se encuentran en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Es un tipo de epitelio especializado para la producción de líquido cefalorraquídeo a través de un proceso de secreción.
Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, igual como les dije, esto es una introducción. Luego vamos a ir desarrollando cada una de las cosas que hemos hablado hoy. Se va a desarrollar pues como un capítulo aparte. Pues si ustedes ven el cronograma del libro, pues vamos desarrollando luego pues cada una de estas partes. Bien, si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizada la reunión. Entonces, a lo largo del fin de semana, al correo grupal les voy a hacer llegar todos los PowerPoint de todo el semestre, pues para que los vayan viendo. Profe, entonces este sería el capítulo 1 del libro. Este es el capítulo 1 del libro, que habla de Ok, organización. gracias. Que habla de organización, exactamente. ¿Podría repetir el nombre del libro que utiliza, por favor? Neuroanatomía clínica de Snell. Ok. Gracias, profe. Buenas tardes. Ok. Listo, que pasen buenas tardes, pues. Gracias. Que pase buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Profe. Que pase buenas tardes, profe.